No salió todavía. Bien, bien. Ahora. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este ciclo de charlas de la Asociación Nacional de Arboricultura. Este mes un poco más descansados, con una frecuencia de 2 charlas en el mes y que vamos a seguir repitiendo durante el mes de septiembre. Hoy por hoy vamos a entrar en una temática muy importante, muy interesante, muy obviamente ligada a la arboricultura, al tema de la seguridad en el trabajo del trabajador del árbol. No solamente el trabajador del árbol, sino cualquier persona que llegue o tenga intención de subir un árbol por cualquier finalidad, ya sea para podarlo, para talarlo, para cosechar un fruto, para ver una plaga, una enfermedad, el estado de la madera, la nidificación de un ave, lo que sea. Hoy contamos con la presencia de 3 jóvenes profesionales dedicados a este tema. Ellos son fundadores de una asociación que es la Asociación Argentina de Trabajadores Arboristas por Acceso en Cuerdas. Es un título muy largo, pero muy interesante, que hace a la seguridad y al trabajo de esta profesión. Por un lado está Nacho Formia. Nacho es técnico en emergencias médicas, es brigadista, jefe de la cuadrilla de la Brigada de Incendios, Comunicaciones y Emergencias en el Parque Nacional Lanín, integrante de esta comisión que les mencionaba de la ATAC, escalador, motosierrista profesional y propietario de una empresa de servicios de arboricultura o de arborismo que se llama Arborismo Patagonia. Nos acompaña también Nahuel Alfredo Bastián. Nahuel es también técnico universitario forestal, es bombero voluntario de San Martín de los Andes, o fue desde el año 16 al 18, es integrante de la comisión también formadora de ATAC, y escalador, motosierrista, groundman en arborismo, Patagonia, y forestal Patagonia actualmente. Groundman es la persona que fundamentalmente orienta de fundamental importancia en los trabajos en tierra para cualquier operatoria de escalada en árboles. El tercer participante es Martín Toledo, es técnico agrónomo, es técnico forestal y estudiante en Tecnicatura en Gestión de Áreas Naturales, es operador de trauma avanzado, rescatista en zonas agrestes, rescatista de aguas blancas. Yo honestamente no sé a qué se refiere eso, pero ya nos lo va a contar. Es jefe de cuadrilla de la Brigada del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias del Parque Nacional Lanín, motosierrista certificado, escalador profesional y también propietario de una empresa de servicios, Arborismo Patagonia. Bueno, la verdad que es un gusto tenerlos en este ciclo. Creo que es un tema que no creo que se haya tocado alguna vez, ni en la época de ASOAR, ni en estos últimos años. Creo que es, bueno, de fundamental importancia hoy por hoy, con todo este crecimiento que está teniendo el tema de la arboricultura o de los trabajadores del árbol en el país. Es muy importante tenerlo en cuenta porque hay mucha gente que se cree que comprando un equipo ya son especialistas en trepa, son especialistas en poda, creen que trabajan en forma muy segura, creen que todo está en las manos de un aparatito, y a veces el aparatito lo compraron y no saben ni de qué se trata, y no saben las operaciones básicas para estar trabajando en forma profesional en este ámbito. Carlos. Sí, perdón. Vamos a esperar 5 minutos mientras Gabriela lee, así llega un poquito más de gente. Perfecto, perfecto.
Antes les voy a comentar las formas de contactarse con la Asociación Nacional de Arboricultura, que es a través de la página de Facebook, Arboricultura Argentina, a través del Instagram, a través de Arboricultura Ar. El correo electrónico es árboles.asociacionnacional@gmail.com, y el canal de YouTube por el cual se está transmitiendo esta charla es Asociación Nacional de Arboricultura Argentina. Antes de comenzar entonces la charla, vamos a escuchar a Gabriela con la parte poética siempre de estas charlas que acostumbramos a hacer. Gabriela, buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo va? ¿Me escuchan bien? Porque tenía algo mala acción, pero espero que me escuchen. Hoy les traje un recuerdo y un paseo por Italo Calvino, que escribió un libro que se llama Varón Rampante, que no sé si lo han leído, pero de un año se sube a un árbol y pasa toda el árbol, viendo el de arriba. Entonces dice en uno de sus capítulos: los olivos, con su forma retorcida, son para Cosimo, que era el nombre del niño, caminos cómodos y llanos, plantas pacientes y amigas, con su áspera corteza, para pasar por ellas y para pararse, aunque las ramas gruesas sean pocas en cada planta y no haya variedad de movimientos. En una higuera, en cambio, teniendo cuidado de que soporte el peso, nunca se acaba de dar vueltas. Cosimo está bajo el pabellón de las hojas, ve transparentarse el sol entre las nervaduras, frutos verdes hincharse poco a poco. Huele el látex que resuma por el cuello de los pedúnculos. La higuera se adueña de ti, te impregna con su humor gomoso, con los zumbidos de los abejorros. Al rato a Cosimo le parecía estarse convirtiendo en higo él mismo, e incómodo se marchaba. En el duro cerval o en la morera se está bien, lástima que no abunde. Y también en los nogales, que hasta a mí mismo, y es mucho decir, al ver a veces a mi hermano perderse en un viejo nogal inmenso, como en un palacio de muchos pisos e inútiles estancias, me entraban ganas de imitarlo, de ir a vivir allá arriba. Tan grande es la fuerza y la certeza que ese árbol pone en ser árbol, la obstinación en ser pesado y duro, que se expresa incluso en sus hojas. Cosimo estaba de buen grado entre las onduladas hojas de los acebos, o arifolios, como los llamábamos cuando eran los del parque de casa, quizás por su gestión del lenguaje de nuestro padre, y amaba su agrietada corteza, en la que cuando estaba traído levantaditos con los dedos, no por instinto de hacer daño, sino como para ayudar al árbol en su largo trabajo de hacerse. O también desescamaba la blanca corteza de los plátanos, descubriendo capas de viejo hermoso. También le gustaban los troncos almohadillados, como el olmo, que en los nudos echa brotes tiernos y penachos de hojas de encímaras de papel. Pero es difícil moverse por él, porque las ramas crecen hacia arriba, tupidas y débiles, dejando poco espacio. En los bosques prefería, porque en las muy próximas, nada fuerte y todas llenas de agujas, no dejaban sitio ni sostén. Y el castaño, entre hojas espinosas, erizos, corteza, ramas altas, parece hecho aposta para mantenerlo a uno lejos. Estas amistades y distinciones Cosimo las reconoció luego con el tiempo, poco a poco, es decir, reconoció, pero ya en los primeros días empezaban a formar parte de él como instinto natural. Lo distinto ya era el mundo, compuesto de estrechos y curvados puentes en el vacío, de nudos o escamas o arrugas que hacen escabrosas las cortezas, de luces cuyo verde varía según el toldo de hojas más tupidas o más ralas, o movidas como hacerse de la... Mientras que nuestro mundo se achataba abajo y nosotros teníamos
y desde luego no entendía que él sabía allá arriba, que escuchando almacena sus células en los círculos que en el interior de los troncos. Usa una mancha con el cierzo, un nido esconde en la cabeza, donde es más blanda la pluma del ala, y se despierta la oruga y el momento silencio de mía en la cavidad del oído, en un polvillo de rumores, un granito de castañete, un chasquido en el agua, tal entre tierras y el chirrido de la cigarra dominándolo todo. Porque es maravilloso y se los dejo para que lo busquen y lo lean. ¿Le querés repetir el título y el autor? Dedicado a ustedes. ¿Querés repetir el título? Los chicos que se quedaron a vivir en los árboles. ¿Se escuchó? Muy bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Gabriela. El varón rampante de Ítalo Calvino. Ahí está. Bien. Ahí está. Claro, es la vida de un chico que desde los 12 años sube un árbol y nunca baja. Muy bueno, muy bueno. Bueno, chicos, ha llegado la hora. Para ustedes. Bueno, muchas gracias, Carlos. Adelante. Bueno, gracias por la presentación. Vamos a empezar con una presentación de imágenes para que esta presentación corta de imágenes sea detonante de toda la explicación posterior. Todos estos datos los tomamos de OSHA, que es el organismo, digamos, de seguridad e higiene en los Estados Unidos, porque en Argentina no tenemos recolección de datos sobre accidentes y este tipo de problemáticas. Así que vamos a hacer el recorrido por la presentación medio rápido para instalar el tema que vamos a abordar en posterior en una presentación un poco más extensa. El taller va a abordar toda la normativa y seguridad de trabajo en árboles. En esta presentación vamos a hacer comparativas, comparando, por ejemplo, con la gente del rubro de los techistas. Un trabajador del árbol tiene 9 veces más probabilidades de sufrir un accidente en el trabajo, comparado con otros trabajadores de la industria combinada, de todas las industrias combinadas. Los trabajadores del árbol tienen 56 veces más probabilidad de morir en un accidente de trabajo que estos otros. Por eso los trabajadores del árbol se pueden accidentar, sobre todo estos de las imágenes que no cumplen con ninguna condición de seguridad ni norma de seguridad. Se pueden accidentar con caídas de escaleras o árboles, que es una de las principales causas de accidentes en esta actividad. Accidentes por electrocución, que es la siguiente situación de accidente que genera mayor cantidad de accidentados, valga la redundancia. Siendo aplastado o sofocado, que en los trabajos con palmeras es algo bastante común si no se utilizan las técnicas apropiadas de abordaje. Acá se pueden ver las imágenes de los bomberos sacando una persona atrapada, como se puede ver ahí, en ese sector está la persona y acá hay otra persona asistiendo. Acá hay otras imágenes. Siendo atrapado por una chipeadora, que hay casos. Un ejemplo, una tragedia en Estados Unidos. Y otro ejemplo un poco más choqueante, donde se ve directamente el accidente en sí. Los accidentes relacionados con el trabajo en árboles pueden causar como mínimo hospitalización,
discapacidad permanente y a la muerte. Bien, es por eso que las empresas y personas que trabajan con árboles deben proveer al personal el equipo de protección personal y el entrenamiento de seguridad para todos los trabajadores del árbol, y deben contratar personal calificado para dirigir todo el trabajo con árboles y asegurar la buena comunicación entre todos los operarios y trabajadores del árbol. Voy a poner la siguiente presentación, que es la que esta tiene como motivo instalar todos las situaciones que pueden generar un accidente y lesiones con árboles, en el trabajo con árboles. Bien. Y ahora vamos a poner la siguiente presentación. Hay un segundito. Nacho, por favor, ocultar cartelito que dice ocultar porque te tapa una parte. Ahí está. Listo, muchas gracias. Perfecto. Bueno, este taller nació desde la motivación de todo el ciclo de charlas que está dando la ANAR y en la convocatoria a participar en conjunto para ponerlos en conjunto justamente el abordaje a las temáticas que nos competen a todos, en este caso la seguridad. Las asociaciones participantes son la ATAC, que es la Asociación Argentina de Trabajadores Arboristas con Acceso con Cuerdas, y la Asociación Nacional de Arboricultura. Y bueno, los objetivos de esta charla, si bien bueno, ahí hace una mención de cuáles son los 3 principales objetivos, es entender de que la seguridad es una construcción cultural y que es una manera de ver la cotidianeidad de cómo desempeñamos todas nuestras tareas y de cómo las pensamos inclusive, relativa a los principales riesgos a los que nos exponemos diariamente, desde lo cotidiano hasta específicamente en el trabajo en árboles. No es posible cambiar de una manera duradera los comportamientos en este tema si no trabajamos, ya sea en nuestras organizaciones, como puede ser una empresa, o en organizaciones gubernamentales, en la manera en que vemos la seguridad y su importancia para todos estos actores. Es por eso que decidimos analizar, como dice el punto 1 de los objetivos, el conocer e interpretar las leyes, decretos y normas que enmarcan la seguridad en el trabajo en árboles en Argentina y compararlos con los procesos que llevan más largo tiempo en el resto del mundo, y conocer también la propuesta que ATAC hace para lograr la gestión de riesgo con árboles de una manera apropiada, prevaleciendo la seguridad de los trabajadores del árbol y su entorno. Y por último, identificar los estándares de seguridad apropiados para las operaciones del cuidado de los árboles. Bien. Voy a hacer una breve reseña histórica sobre los estándares de seguridad en el trabajo en árboles. Las motivaciones por las cuales se generaron estas normas son diferentes. De hecho, hay países donde nacen muchos años después que las asociaciones mismas de arboricultura, como pasa con la que hoy conocemos como la ISA, que nace en 1924, y recién en 1969, a partir de un accidente que le sucede al hijo de una persona, esta persona motiva a congregar a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
para generar el desarrollo de la que hoy conocemos como la norma ANSI Z133. Este comité se forma en el año 1971 y recién en 1972 sale la primera versión de ANSI Z133 que establece los estándares de seguridad para el trabajo en arboricultura. En paralelo, para que nos demos cuenta cuán lejos, digamos, está Argentina de este proceso y cómo debemos tratar de aproximarnos al trabajo de generar normas más actualizadas y más acordes, recién en el año que se genera esta norma, en Argentina se genera la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 19.587, para que se haga un paralelismo sobre esto. Y, por ejemplo, en Gran Bretaña, recién en 1989 se genera el Consejo de Seguridad en Arboricultura, siendo que esta asociación de arboricultura de la Unión de Gran Bretaña, perdón, nace en 1964. O sea que muchos años después, recién, estas organizaciones empiezan a plantearse la necesidad de establecer estándares de seguridad para los trabajadores en el rubro. Recién, en 1991, después de ese 1989, se genera este consejo, publica este consejo el Three Climate Operation Safety Guide, que es en 1991, repito. O sea que recién varios años después se genera esta nueva norma. Yo cito en la línea de tiempo también a Nueva Zelanda, que Nueva Zelanda hoy en la actualidad tiene sus propias normas, pero hacía un reflejo de las normas de Australia. Y recién en 1997, fijémonos, 25 años después de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo de Argentina, aparece el decreto 617 del 97 para la actividad agraria, donde en una cierta cantidad de artículos habla sobre el trabajo en árboles, que justamente es lo que a posterior vamos a analizar. Lo que muestra acá es que, y hoy al día de la fecha, 23 años después de ese 1997, los trabajadores del rubro nos detenemos en Argentina a hacer un análisis de esta norma y de este decreto y a poder interpretar las falencias del mismo, dado que a nuestro criterio es un decreto que tiene muchos grises, tiene una gran ambigüedad y genera, en vez de un respaldo de un entorno de seguridad para los trabajadores, genera confusión y no ayuda en esto. Como les decía, para nosotros la Ley de Higiene y Seguridad, en el artículo 4, habla principalmente, establece los ejes principales de cuál debe ser lo que debe preservar toda operación de trabajo. Por eso dice proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores, prevenir, reducir y eliminar o aislar los riesgos de distintos centros o puestos de trabajo y estimular y desarrollar una actitud positiva con respecto de la prevención de accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral. Con esto vuelvo a hacer referencia a lo de que es una construcción cultural, que debemos en nuestros equipos de trabajo trabajar fuertemente en construir una actitud propositiva hacia detectar continuamente qué cosas ponen en riesgo la seguridad en las operaciones de trabajo. Bueno, ahora le voy a hacer a mi colega y amigo, Martín. Bueno, dale, muchas gracias, Nacho.
Antes de meternos de llenos con el apartado del decreto de la ley, digamos, del marco legal que existe, nada más quería hacer referencia un poco al tema de los objetivos, una cosa que no estaba, que es el cambio de actitud, ¿no? De toda esta cantidad, de esta rama, digo, laboral, a trabajar un poco más seguro, más allá que en Argentina hay esta construcción cultural que no hace mucho a la seguridad, pero está bueno con estas charlas y con la información, tratar de que la gente empiece a cambiar un poco la actitud y bueno, y tengan resultados que sean buenos. Otra cosa, también, o sea, en lo que va a la seguridad, es que todos los roles que se realizan en esta actividad son importantes, tienen la misma importancia que todos, así como los operarios. Todos los operarios son importantes porque hay muchas veces que hay jerarquía y demás. Y bueno, cada uno tiene que hacer su parte. Es muy importante que haga su parte para que esté presente la seguridad y no haya accidentes. Por lo general, el nacimiento de las normativas, las reglamentaciones que hacen a la seguridad e higiene, nacen por lo general por la acumulación de accidentes fatales o accidentes bastante graves que los países no lo toman como para regularizar las actividades. Así que nos vamos a meter un poco de lleno, medio tedioso, pero en este decreto de la ley agraria, que es el decreto 617, y vamos a hacer una comparación, o sea, este marco legal vigente que está hoy, y una comparación con los protocolos y estándares que pretende promover ATAC, con lo que hace con respecto a la seguridad, ¿no? Ahí tenemos el artículo 35 de la explotación forestal, que antes de comenzar cualquier tarea de desmonte o tala de árboles debe, dice, preverse algún tipo de vigilancia, la presencia de algún responsable que imparta indicaciones. En lo que respecta a seguridad del entorno de trabajo, por lo general, siempre tienen que haber una persona que tenga el rol protagónico de oficial de seguridad, lo definimos, que es la persona que va a estar al tanto de toda la seguridad en el entorno y la seguridad personal de los trabajadores del árbol, digamos. Esta persona tiene una alta responsabilidad, por lo general tiene que ser la persona más preparada del trabajo o parecido, porque es la persona que puede parar toda la actividad si ve alguna luz roja, digamos, con respecto a algún riesgo inminente, ¿no? Bueno, también dice que eliminar la presencia de las malezas o tocones, macheteando estos últimos, dice este decreto, para facilitar un trabajo seguro, o una salida o una vía de escape rápido del área de eventual caída de un árbol, ¿no? Esta gestión de riesgo, que es la gestión del riesgo del entorno de trabajo, lo que promueve ATAC, es prácticamente tener un entorno de trabajo acorde, limpio, o sea, cuando dice de una salida o una vía de escape,
es como, ahora más abajo tenemos un cuadrito más representativo, pero es un lugar que esté libre para escaparse de algún peligro, ¿no? O algún riesgo que esté en ese entorno. Digamos, el entorno del trabajo es el lugar donde va a estar el árbol, o sea, ubicado, y todo la zona donde puede afectar su caída. Bueno, ahí también está el tema de la elaboración de planes. El tema de la planificación siempre recomendamos que tiene que ser anticipada, o sea, el trabajo hay que tomarse un tiempo para planificarlos con todo el grupo de trabajo, o sea, cada operario, maquinista o trabajador del árbol tiene que estar al tanto de la planificación que se tome, las decisiones que se tomen y todas las decisiones que acorden, ¿no? Tienen que estar al tanto porque esto hace a la organización y bueno, y la organización hace que seamos un poco más, menos vulnerables, digamos. No sé si me pasaste la filmina, Nacho, yo no tengo control de eso. Sí. Pasame Sí, una hay más. cosa. A la siguiente, y aporto ahí a lo que decís, Martín. Lo que vamos a destacar en el recorrido de esta presentación, digamos, entre el decreto y el protocolo, es inclusive el desorden mismo, porque está en orden de cómo aparece en el decreto, el desorden mismo que tiene el decreto en la prioridad de los diferentes temas y cómo se van abordando. Por eso, aunque muchas veces parezca que vamos y venimos con algunos temas, va a pasar porque es cómo está dispuesto el decreto en sí y esto que trataba de hoy transmitir con antelación, de que el mismo decreto no ayuda para las personas que lleguen a él para poder interiorizarse sobre cómo y qué deben hacer en cuanto a procedimientos de seguridad para el trabajo en árboles. ¿Bien? Claro, Nacho. Es verdad eso, el decreto no da una línea, pero bueno, como decíamos hoy, está desactualizada, pero es el marco legal que hoy contamos, ¿no? En Argentina. Exactamente. Y bueno, nos tenemos que fijar un poco en el decreto que existe, pero también al estar desactualizados y al ver un montón de falencias en este marco, está bueno y está bueno los aportes y lo que promueve ATAC en lo que respecta a seguridad. La elaboración de planes de trabajo, bueno, eso es indiferente de los seguros que uno contrata, la legislación de municipios, las legislaciones de la provincia, escapa a nosotros un poco del conocimiento de cómo está el tema del marco legal, pero sí podemos basarnos en bueno, algunos principios básicos, que es ponerle la parte que decía de la seguridad del entorno. Hay un cuadrito acá abajo de esta diapositiva que nos muestra que cuando le hablaba de las vías de escape y las salidas que nos dice el decreto, un circulito en el medio que es el árbol y las dos vías de escape que tenemos que tener en cuenta, asegurada, mínimamente dos, cuando vamos a hacer algún procedimiento. Está la zona roja de la parte de encima del cuadrito, digamos, todo lo que está en rojo, es la parte peligrosa, digamos, que ahí no tendría que haber nada ni nadie expuesto a ese peligro. Así que
¿Podés pasarme una filmina más? Está bueno. Ahí habla el artículo 37, dice que cuando las operaciones de volteo o desarme se utilicen motosierras de cadena, estas deben reunir las siguientes condiciones. Estar bien afiladas, bueno, ahí es muy pobre la descripción de qué habla este decreto, no sé por qué lo ponen, en realidad es más bien, no sé si hace la seguridad, pero también dice poseer embriague en buen estado de funcionamiento y disponer de parada de emergencia operativa voluntaria. Esto habla del freno de cadena, no sé si conocen la motosierra, tiene un dispositivo que se acciona cuando la motosierra pega cerca o rebota, se acciona este dispositivo de freno de cadena. En realidad, acá voy también a lo que promueve BATAC. Las operaciones seguras para equipos motorizados de corte hace mucha referencia a la capacitación previa que tenga la persona, más allá de la maquinaria. Y bueno, y también el tema de esto, de los equipos de protección personal, que no sé si en esta diapositiva no detalla, pero bueno, siempre el tema de la capacitación es algo fundamental y no siempre pasa cuando uno se compra una motosierra. Hoy en día todos tenemos acceso a esta maquinaria tan versátil y bueno, sí o sí es necesaria una capacitación previa para evitar todo el tipo para evitar por lo general o disminuir los accidentes, ¿no? Acá, Martín, Dale, sí. para aportar a lo que dice Martín, en este artículo, cuando hace la descripción de todas las partes de la motosierra y qué debe poder ser una motosierra, paso a la siguiente diapositiva donde también habla de las características de este dispositivo de trabajo. Lo hace porque a nosotros cuando lo analizábamos y lo discutíamos justamente nos pasaba de que, pero ¿cómo hay que describir qué partes debe tener una motosierra y qué partes no? O sea, y nos parecía en algún punto obvio, pero esto tiene que ver con que en el común de la sociedad muchas veces se utiliza cualquier herramienta para hacer tareas que no corresponden, como ponerle un disco de circular a una moladora o armar con una espada en una moladora, una motosierra improvisada o una electrosierra. Entonces esto, lo que tiene que ver en el decreto con esto, es de que lo define en esas características para que no haya ambigüedad en qué tipo de herramienta vamos a utilizar para realizar este tipo de prácticas. Bien. No, y bueno, en lo que respecta también al uso de motosierra, que existe una certificación para quienes puedan acceder, que es el Ministerio de Trabajo, que certifica como motociclistas profesionales acá en Argentina, pero no es tan accesible tener esta certificación, pero sí es recomendable que el que usa una motosierra tome cursos, se prepare más allá de la experiencia, porque para hacer el uso de esta herramienta hay técnicas especializadas de corte para el árbol y bueno, es necesaria conocerlas para evitar accidentes. Acá en esta ciudad, San Martín de los Andes, hay un montón de accidentes por
por el mal uso de la motosierra o la mala implementación de las técnicas de corte, y eso refiere mucho a la poca capacitación o a la, ¿cómo decirle? Copian métodos de personas o ven videos y piensan que por el solo hecho de ver el video o copiar algunas técnicas se pueden, o sea, embarcar en hacer cualquier corte y ponerse a trabajar con la motosierra, que es muy común. También, Martín, destacar que, por ejemplo, en nuestra región, la utilización de una motosierra es una herramienta de uso doméstico porque mucha gente se calefacciona con leña. Entonces, hay una familiarización con la herramienta que genera que mucha gente crea que está en condiciones de realizar trabajos específicos con motosierra por ese vínculo tan próximo con la herramienta. Entonces, lo que nosotros detectamos desde ATAC es que, si bien, y yo como también motosierrista profesional certificado a través de este método que mencionaba antes Martín, y al haber atravesado ese recorrido de capacitación, puedo volcar a la charla que esa formación es muy específica para la explotación maderera. Y nosotros en el área urbana necesitamos una formación más específica de técnicas de corte, que muchas pueden también aplicarse a la explotación maderera, pero muchas otras no, porque muchas veces, como va a explicar quizá más adelante Nahue, es necesario otras técnicas de corte y otras maneras de abordar el trabajo con esta herramienta. Paso a la siguiente, Martín. Sí, bueno, pasar a la siguiente, voy, igual ahí hablaba un poco de la seguridad personal a tener en cuenta con el tema de la motosierra, que sí o sí uno necesita cierta indumentaria para, o sea, para hacer algún tipo de apeo, digamos, o volteo o algún corte, que son, acá el decreto los nombras algunos, pero no están todos, que seguramente, más adelante igual vos, Nahue, los abordás sí, más adelante específicamente, pero por lo general es un protector visual, un guante, un zapato de seguridad, un pantalón anticorte o una pernera. Esas cuestiones que no estamos tan acostumbrados a usarlo y es necesario al tema de cada vez que se usa una motosierra tenerlo puesto. Así que nada más quería resaltar eso. Bueno, acá habla el decreto: el operador de una motosierra de cadena debe estar equipado con los siguientes elementos de lo que he mencionado. El casco de seguridad, bueno, desde ATAC, porque acá no da especificaciones, o sea, del casco, pero desde ATAC, perdón, recomendamos que los cascos sean homologados bajo norma IRAM 3620, tipo 1 para los arboricultores. Estos cascos son específicos o sea, lo de la homologación es que te da la garantía de que es específico para este trabajo. Sí, También, y Martín, para sumar a lo que decís, y trato de resaltar esta característica del decreto, porque es el mensaje que más queremos remarcar en el recorrido de toda la charla, de que dice casco de seguridad y nada más, y un casco de seguridad puede ser un casco de moto, un casco de bicicleta, un casco de skate, de cualquier cosa, y las personas, vuelvo a recaer en esto, que necesitan saber dónde están paradas para abordar la actividad, cuando van al decreto específico que los enmarca, no hay una definición precisa de todo esto. Entonces, las imprecisiones de este decreto
generan que nos encontremos con los escenarios que generalmente nos encontramos en todo el país, porque eso es inherente a toda la Argentina. Te dejo seguir, Martín. Bueno, y también el tema de esto de los protectores auditivos. Toda la maquinaria, por lo general, del área forestal, generan muchos decibeles nocivos para la salud. O sea, este ruido tan alto que es perjudicial para nuestro oído. Y acá cuando nombra, perdón, los protectores auditivos, no hay especificaciones porque los protectores tienen que ser para, según la maquinaria específica, tiene que tener cierta característica. Una motosierra, ponele, genera 114 decibeles y más o menos los estándares mínimos de ruidos que afectan el oído son 80 decibeles, o sea, estamos muy por encima del ruido nocivo. Y bueno, y eso queda más en elección del trabajador hacer el uso de estos dispositivos más específicos, que acá lo que ponemos de parte de ATAC es que los trabajadores pueden elegir entre usar orejeras o tapones para los oídos como equipo de protección auditiva, siempre que los dispositivos seleccionados cumplan con los estándares asociados. O sea, se debe mantener los decibeles en 85 dBA y para no tener daño permanente en el oído, porque esto es acumulatorio, digamos. Sí, y no se recupera. Claro, y no se recupera. Por lo general hay un montón de operarios en el mundo que quedaron afectados por esto, por estar expuestos a estos ruidos no tan altos. No, y en general, Martín, también esto lo que hace es que cuando las empresas o inclusive organismos gubernamentales equipan a su personal, solo se preocupan por que la persona aporte el equipamiento, pero no se hace un análisis apropiado del tipo de práctica que se va a hacer y qué equipamiento se va a utilizar, y viendo cuál sería el nivel de protección que debería haber. Muchas veces los protectores estándares vienen en los cascos de motosierra, vienen con una protección de 24 dBA, y eso no llega a cubrir los requisitos mínimos para exponerse durante, por ejemplo, 8 horas a decibeles elevados. Con lo cual, creemos que tenemos una protección apropiada, pero lamentablemente no es así. Y recaemos en que usamos algo que en realidad nos da una sensación de protección. Claro, una falsa sensación de protección. Bueno, ahí me había pasado el tema de los protectores visual, que el decreto acá los nombra como tipo malla de acero, que son los que por lo general vienen en los cascos para motosierristas, que es una malla que cubre toda la cara, que bueno, hay no encuentro la palabra, pero una diferencia, el tema de los protectores tipo lentes. Nosotros, ATAC recomienda esos protectores tipo lentes transparentes, que son los anteojos protectores o antiparras de seguridad, que son los que encuadran en la norma IRAM, ¿no? Estos protectores visuales tipo malla son como una protección secundaria, pero para nosotros, sí, claro, adicional, pero el tema de estos anteojos protectores que encuadran dentro de la norma IRAM, que es la que nombré hoy, que es la 3630, son los que realmente están homologados para eso, ¿no? Sí, y los que realmente generan una protección real, ¿no? Claro, real, exactamente. Sí, los tomamos como una obligación de uso, más que nada. Exactamente. O sea, podemos usar la malla, se recomienda. De hecho, por ejemplo, para el uso en chipeadoras es
cuasi recomendable a obligatorio, porque muchas veces la máquina sale de la boca de alimentación trozos de madera expulsados y nos pueden pegar en la cara más allá de que tengamos los protectores oculares. Pero no debemos no usar protectores oculares porque creemos que con la malla es suficiente. Paso a la siguiente. Dale. Bueno, acá vamos con el tema de guantes. Lo nombra como cualquier guante, está bien. Y bueno, nuestra experiencia y también mirando un poco de lo que pasa en otro lado del mundo. Bueno, los guantes, el trabajador del árbol deberá utilizar guantes de protección. Estos trabajadores deben de utilizar guantes con destreza nivel 5. Es necesario usar guantes con buen grip, o sea, con antideslizante en la mano por lo general. En Argentina, bueno, hay una variedad increíble de lo que podemos encontrar en el mercado, pero los guantes que se ajustan más a las manos son más recomendables porque hace que estemos más cómodos y podamos hacer cosas con más detalle, hacer nudos con las cuerdas, o que no te quede suelto para que no te agarre ni una maquinaria o quede apretado en algún lado. Está bueno usar esos guantes más anatómicos. Acá Martín quería hacer un aporte. Acá en el enunciado del lado de ATAC dice que deberá, con la característica de obligatorio, o sea, cuando decimos debería, es una sugerencia o una recomendación. Cuando dice deberá, apunta hacia el uso obligatorio. En el resto del mundo, los estándares de seguridad no hablan de uso obligatorio de guantes, pero en Argentina, por las ART, los seguros y todas las coberturas necesarias, sí es el uso obligatorio de guantes. No habla de características, como dijo Martín anteriormente, pero quería aclarar esto porque nosotros desde ATAC nos tenemos que sujetar a las normas y a las condiciones de protección correspondientes a la Argentina. Bien, perfecto. El tema de pantalones anticorte, bueno, acá el decreto habla de solo pantalones anticortes. Existen variedad de equipamientos para lo que es anticorte. Se usa también perneras que no son pantalones, sino son como medios pantalones que uno se abrocha a cualquier pantalón, que también, claro, encima del pantalón, que también cumple con estas características. Dice, nuestras leyes exigen la utilización de indumentaria anticorte siempre que se utilice la motosierra de cadena. Eso es lo que decíamos hoy. Hay zonas que tienen, o sea, que hace mucho calor, o este pantalón también genera mucha incomodidad, que es habitual, muy habitual que las personas no lo usen por esta incomodidad o por la generación, o sea, el calor que genera en el cuerpo, pero es súper importante, o sea, generar conciencia en el uso de estos pantalones porque evita, y está comprobado, cortes fatales o cortes muy profundos de la motosierra que bueno, que hay veces que uno ignora estas luces rojas. Yo siempre digo luces rojas, que son cosas que a uno lo alarma sí, que te llaman la atención. Claro, te llaman la atención. Exacto. Entonces, y también destacar, Martín. Perdón, sí, dale, son buenas los aportes, Nacho. No, lo que quiero destacar
de que en Argentina, si bien la ley, el decreto promueve el uso obligatorio de los pantalones anticorte, hay que destacar que en Argentina hay solo un fabricante de este tipo de protecciones y que no enmarcan los estándares de, no sé cómo decirlo, pero de comodidad para la destreza en el trabajo en árboles, porque son confecciones muy rudimentarias que no están ayornadas a las tecnologías de hoy en cuanto a lo textil. Entonces, crea que toda esta incomodidad que mencionaba Martín con antelación genere que la gente le genere mayor dificultad en utilizarlo. Entonces, es importante entender de que si bien el decreto y la ley nos obliga a usarlos, no tenemos la capacidad de poder elegir cuál es el equipamiento más apropiado para nosotros. Entonces, esto hace que se nos complique mucho a la hora de poder adquirir ese equipamiento porque es todo importado con todas las dificultades que esto conlleva. Claro. Bueno, yo para ir contextualizando un poco, el tema de cuando hoy hablábamos del oficial de seguridad, estas personas responsables, que puede ser algunos que, o sea, todos los que trabajamos en alguna tarea tenemos que conocer al oficial de seguridad, pero esta persona tiene la responsabilidad de asegurar que el motosierrista o quien manipule la motosierra cuenten con estos equipos de protección personal. Porque para empezar a cambiar esta actitud, ¿no? Este cambio de actitud y realizar los trabajos más a conciencia. Entonces, este deber, digamos, de este oficial tiene que asegurar de que el motociclista tenga todo, como también el calzado de seguridad, que dice que todos los trabajadores debemos tener este calzado de seguridad. Esta bota de trabajo tiene que ser fuerte y proveer un buen soporte, o sea, una tracción, o sea, la suela tiene que ser una suela que traccione. Por lo general, esta actividad nosotros usamos calzados que están bastante deteriorados, es una costumbre porque porque se usa mucho y uno no quiere romper los zapatos nuevos por ahí O ya tiene cómodo lo que ya usa. Claro, te quedan cómodos y demás, pero es necesario que la suela, por seguridad, esté bien, tenga buena tracción y bueno, y nos genere una protección adecuada para los pies. Hay algunas legislaciones de algunas ciudades que he visto que aconsejan con punta de acero, punta de teflón. Bueno, eso la verdad que puede ser de cualquier característica, pero que tenga una real protección para los pies, digamos, que sea un calzado que esté bien, que sea fuerte. Claro, de esas dos características. Así que podemos pasar a la siguiente. Lo que quería destacar cuando hablabas de calzado era que si bien en Argentina nos dicen calzado de seguridad y volvemos a lo mismo, en la ambigüedad del decreto, un calzado de seguridad puede ser una bota de motocross, un borcego de brigadista de incendios forestales, una bota de bombero urbano, pero no define concretamente lo que es un calzado de seguridad apropiado para la actividad. En otros países, por ejemplo, para cuando estamos hablando de operaciones con motosierra en tierra, habla de calzado con protección anticorte, como las perneras, los pantalones anticorte que mencionaba con antelación. Y una salvedad más, volviendo a lo de los pantalones anticorte, antes de seguir con la siguiente diapo, es que nosotros en ATAC promovemos
siempre que haya utilización de equipos motorizados como de corte, como motosierras. Ahora, por ejemplo, cuando hacemos podas a serrucho o podas que no van a necesitar de una intervención de motosierra, no es necesario la utilización de este tipo de equipamiento, porque incomoda mucho y no es necesario porque no va a haber un equipamiento que pueda generarnos un daño en una extremidad. Nada más. Bien. Bien, perfecto. Paso a la siguiente. Bueno, acá está en rojo, la verdad, porque nos ha llamado mucho la atención esta parte del apartado que habla de que el operador de una motosierra de cadena debe recibir instrucciones y entrenamiento sobre el siguiente aspecto de su correcta utilización. Antes de seguir, quería hacer hincapié en el tema de, otra vez, de la capacitación. Para nosotros creemos que la capacitación es la base de generar los conocimientos adecuados para no tener accidente, ¿no? Y es casi la base del mejoramiento de los procedimientos de trabajo. O sea, cuando uno está capacitado, o sea, y esto hace a la vulnerabilidad, baja mucho la vulnerabilidad de que haya un accidente y también el tema de el equipo de seguridad. O sea, con el equipo de seguridad acorde y con una buena capacitación de base, o sea, somos menos vulnerables a tener algún accidente. Sumando, Perdón, sumando a lo que decís, y también otro de los motivos por los cuales resaltamos en rojo este artículo, el artículo 39, es porque consideramos de que en esto que mencioné con antelación, el desorden mismo del decreto, promueve la capacitación posteriormente de haber establecido procedimientos necesarios para quién va a hacer el trabajo. Cuando de antemano debería decir todo ejecutor de procedimientos de volteo con equipos motorizados debe capacitarse en todo esto antes de todo lo otro, porque si no es justamente esto de la confusión constante en la interpretación de la norma, del decreto, y no colabora en generar claridad, todo lo contrario. O sea, después de que corté me tengo que capacitar, después de, ¿cómo es? O sea, es muy ambiguo, entonces quiero destacar esto porque me parece que es algo de lo que nosotros veíamos como incongruente en todo el enunciado del decreto. Bien. Bueno, siguiendo con el tema de la capacitación, acá nos menciona que tenemos que capacitarnos en sistema de seguridad del equipo, en posición de los pies durante el corte, en uso de equipamiento de protección personal, en la carga del tanque de combustible de la motosierra. Y bueno, después de que yo ya utilicé la motosierra, ya lo cargué, ya me expuse a todos estos peligros, ¿no? Asociados que hace nuestra labor. Sí, quería hacer algunas recomendaciones con el tema del uso, no, de la carga del tanque de combustible de la motosierra, que por lo general no se tiene mucho en cuenta, pero hay que siempre tener cuidado donde se hacen las cargas de combustible, ¿no? Porque sabemos que puede generar accidentes por lo explosivo que es el combustible y por lo nocivo que puede ser. Esto que no tiene que estar cerca de nada que genere calor, o sea, eso principalmente, más en los climas más calurosos,
y en lugares donde el derrame también no pueda contaminar la zona. Por lo general, donde se hacen las cargas de combustible, se pone algún plástico protector o alguna mantita para que los derrames no lleguen al suelo. Pero es solo una recomendación. Sí, otra que voy a agregar ahí, Tincho, que es importante cuando cargamos la máquina y terminamos de la carga de combustible, arrancarla a máximo 5 metros de donde se cargó el combustible para evitar cualquier chispa encienda el combustible. Eso es muy importante porque no nos damos cuenta, se volcó combustible, prendimos la máquina y estamos haciendo la zona insegura. Eso para agregar ahí, Tincho. Dale, gracias, Nahue. Y el tema también con el accionamiento del arranque del motor que nombra el decreto, siempre lo dicen todos los manuales casi de la maquinaria o de la motosierra, que este accionamiento tiene que ser en el piso. Hay un procedimiento, por eso recomendamos que lean los manuales de cómo se arranca la motosierra, porque esto genera muchos accidentes también, que no se tiene mucho en cuenta. En solo accionamiento hay un montón de accidentes asociados a eso. Entonces, bueno, está bueno tener en cuenta los manuales de las motosierras y recomendación nuestra es que lo hagan siempre en el suelo, el primer arranque. Y bueno, y está el tema del tipo de formas de corte, según tipo y estado del árbol. Es muy amplio porque el estado del árbol ya tendría que ser un taller con aparte, digamos, porque estamos hablando ya de fisiología. Pero bueno, podemos hablar un poco la forma del corte. Y bueno, esto también, los manuales y demás, te dan una pauta de cómo hacer estos cortes, pero siempre la capacitación es la base del mejoramiento de los procedimientos. Para reforzar, claro. Para reforzar, Martín, lo que decís, vuelvo a lo que mencioné con antelación. Creo que te fuiste un poco. Haber sido y vos ser sí. integrante de la brigada de incendios forestales de parques nacionales, y las capacitaciones que conseguíamos a nivel formal nos pasaba de que estaban muy orientadas, y vuelvo a lo mismo, hacia la explotación maderera y no hacia las situaciones en área urbana, y a la interpretación de lo que vos justamente decías recién, de las condiciones de sanidad. La condición de sanidad y estructural del árbol van a determinar las técnicas que vamos a utilizar. Y la formación que hay hoy no nos facilitan este entendimiento de una manera profunda, porque consideramos que desde ATAC, para poder hacer una selección de los procedimientos apropiados, debemos tener una formación previa en lo que mencionaba recién Martín de fisiología, problemas de sanidad en los árboles, problemas estructurales causados por enfermedades de la madera, y que van a hacer de que el comportamiento en los cortes y en los volteos, o simplemente cortando una rama, sucedan de maneras. Eso nos determina la elección del tipo de corte que vamos a hacer. Entonces, creemos y estamos convencidos de que es más amplio que saber solo prender o manejar de una manera correcta la motosierra, sino que también debemos tener una interpretación general de la situación puntual del árbol. Bien. Paso al siguiente, Martín. Dale, no. Antes de pasarle la palabra a Nahue, bueno, sí, quería hacer un poco referencia a lo que decías, que el entorno del trabajo
es bastante más amplio que a veces de lo que uno puede imaginar. Muchas veces tenemos esta mirada de túnel que es muy común en los trabajadores del árbol, como a todos nos pasa, es muy habitual, de que miramos solo el árbol y hay veces que hay que hacer una mirada un poco más ampliada de todo el escenario o posible escenario que podemos tener al abordar estos trabajos, ¿no? Cambia mucho el escenario de trabajo si se trata del campo o de una ciudad o de un lugar más confinado. Siempre siempre hago referencia a los niveles de capacitación para abordar estas labores, que uno tiene que saber sus limitantes, siempre saber hasta dónde puede llegar, y esto nos va a ahorrar un montón de problemas. Digo esto porque a veces, como trabajadores, hay trabajos que nos sobrepasan, y hay veces que por querer abordarlos igual, nos metemos en un problema grave. Sí, Vuelvo de vuelta a lo que decía antes, que el tema de la planificación previa es la base de los trabajos. Y el tema de que todos los operarios sepan de esta planificación y sepan exactamente cómo van a ser las acciones para llevar adelante los trabajos, también hace a la seguridad. Y esto hasta hoy es como una materia pendiente que tenemos los argentinos, que lo que queremos nosotros hacer es crear este cambio de actitud, que podamos trabajar un poco más seguros y también hacer trabajos más profesionales. Así que te cedo la palabra, Nahue. Estamos acá para escuchar. Bueno, muchas gracias, muchachos. Gracias por la introducción. Bueno, ahora continuando un poco con el análisis que venimos haciendo sobre los artículos, sobre las propuestas de ATAC y sobre el artículo, sobre el decreto 617, vamos a ver, o vamos a charlar un poco sobre el artículo 40, que ya nos metemos más en lo que vendría a ser las labores de poda y de derrame. Y bueno, entonces vamos a hablar un poco de los materiales que se deberían utilizar o los que propone el decreto, y el análisis que hicimos nosotros, que llegamos, que es lo que pudimos entender de estos materiales. Como podrán ver, están en signo de interrogación, porque nos hacían ruido, y en nuestra industria hay varias cosas que analizar sobre este decreto puntualmente, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de escalas adecuadas, no sabemos a qué quisieron hacer referencia o qué quisieron decir con esto. Nosotros no le dimos una interpretación. Después habla de trepadores, lo nombra como trepadores, pero nosotros interpretamos que estamos hablando de espuelas, que es, las espuelas vendrían a ser también, se conocen como espolones, spurs, los gaff en inglés, que solo se utilizan para la extracción y apeos de árboles, ya cuando hablamos de escalada en árboles, ¿no? Después tenemos casco con barbijo. La verdad es otra interrogante bastante amplia. Creo que estaban preparados para el COVID ya, pero no sé por qué lo habrán nombrado así, pero nosotros interpretamos que estaban hablando de un casco con barboquejo, un poco de lo que hablaba Martín. Pero bueno, como yo ya me meto en la parte de lo que es poda, ya lo tomamos como un casco para trabajos en alturas que debe cumplir norma EN397, EN12492. Debe tener un barboquejo, ¿para qué? Para que no se nos caiga, no se nos suelte cuando nosotros estamos trabajando. Otra vez volvemos a las protecciones visuales que hablaba Martín. Hablamos
sobre los protectores oculares y sobre las caretas metálicas. Eso no hace falta volver a nombrarlo, ya lo dejaron bastante claro los chicos. Después tenemos los conectores o los mosquetones, más comúnmente, que deben cumplir la norma EN 362. Y después tenemos un dispositivo especialmente que esté diseñado para trabajar para trabajos de arboricultura. Este es un EPI que es importante que cumpla estas características porque nos va a permitir hacer nuestro trabajo seguro, comodidad en el trabajo y efectividad. Este está enmarcado también en la N12841 y tiene que estar especificado que sea para trabajos de arboricultura. No puedo tomar cualquier equipo que yo crea que es adecuado para esta tarea y utilizarlo de igual manera. ¿Por qué? Porque estoy haciendo las cosas de forma irresponsable, por decirlo de alguna manera, pero es importante que se tenga en claro esto. En el mercado hay ahora miles de productos que se pueden adquirir. No sé, por ejemplo, tenemos Rock Runner, Zigzag, Zigzag con chicane, nudos. Hay una variedad infinita. Lo importante, otra vez, haciendo referencia a lo que dicen los chicos, es importante la capacitación de la utilización correcta y la lectura obligatoria del manual de estos dispositivos. A ver, Nahue. Decime. Permiso, ahí nos llega una pregunta de Cristian Ferrari. Bien. Porque justo vos hablaste de los cascos con unos puntitos antes de que nos vayamos más hacia adelante. Así podemos Dale. Cuando él consulta sobre los cascos que mencionó Martín, porque justo nombra la norma que enmarca esos cascos, y vos nombrás las características, justamente por eso quería aprovechar esto de que habías nombrado las características puntuales del casco para los trepadores. Lo que él pregunta es si el casco que mencionaba Martín es para caídas de objetos. Justamente el casco que nombra Martín es para protegernos de caídas de objetos, porque se supone que nosotros estaríamos operando en tierra, ¿bien? Ahora, el casco que menciona Nahuel es un casco con características para trabajo en altura, que también nos protege contra la caída de objetos, pero tiene características para estar desempeñando la actividad en altura. Son dos cascos totalmente diferentes. Sí, gracias, Rubén. Más que nada... Sí, que también nos protege contra un golpe que nos podamos dar, el casco que usemos Exacto. Para trabajar en altura, ¿no? Bueno, continuando con lo propuesto por nosotros, por ATAC, hablamos de un elemento de amarre que cumpla la norma EN 354 y EN 892. Ahí hacemos referencia a lo que comúnmente, o lo que yo creo comúnmente que conocemos como acollador, como flip, como un posicionador que, bueno, nos permite posicionarnos de una manera más cómoda. No es nuestro elemento principal de amarre, pero sí el secundario y es obligatorio. Y después tenemos navaja de seguridad y serrucho con funda. El serrucho es obligatorio que tenga funda para que los dientes no dañen ninguna cuerda ni se nos enganche en ningún lado. Eso es muy importante también, tenerlo en cuenta. Si querés puedes pasar, Nacho. El acollador, y estamos vinculados a los trabajos de poda y desarme. Como con antelación mencioné que el pantalón anticorte está vinculado al acollador. Cuando hacemos trabajos de volteo debemos... Ah, sí, perdió la conexión. Claro. Sí, se nos perdió alguien. Se nos perdió la conexión. Bueno, a ver si podemos volver con el PowerPoint. Ahí voy.
Está de Dale, vuelta. gracias. Ahí volvió. Un Ahí segundo. volvés. Ya lo agrego, un segundo. Claro, no, yo agrego nada más el tema de del serrucho con el protector. Digamos que también Sí. hay que tener en cuenta que el serrucho no se caiga del protector, que sea Exactamente. De una hecho, vaina, como le dicen en Argentina, Tal cual. que uno pueda sacudir y tenga la certeza de que no se caiga el serrucho, para no generar ningún accidente abajo, ¿no? exacto. Sí. Paso a la siguiente. Dale. Bueno, acá continuamos hablando. Hay algunas cosas que hacen referencia a lo que había hablado Martín, como por ejemplo lo de los guantes ahora. En este caso, también recomendamos guantes nivel 5 que nos permiten tener un buen agarre y una buena movilidad en los dedos, en las manos, porque tenemos que atar, tenemos que cortar, tenemos que movernos con facilidad las manos y no necesitamos sentirnos incómodos, sobre todo en las manos, más que nada. Después tenemos el cinturón de seguridad, que también está en signo de interrogación, que nosotros lo tomamos como el arnés de sujeción, que debe cumplir la norma EN 358 y la EN 813, que es un arnés, ahora no lo especificamos, pero bueno, en el mercado hay muchos arneses que se pueden usar, pero tienen que tener un punto, es importante esto, que tenga un punto ventral de sujeción, que es lo que nos permite estar suspendidos desde ahí y trabajar más cómodo, ¿no? Después hay muchísimas cosas más que agregar, por ejemplo, si la arnés tiene puente o no tiene puente, pero lo importante es que tenga un punto de sujeción ventral y dos sujeciones laterales en la cintura. Eso es importante porque ahí es donde colocamos nuestro apoyador y nuestro punto principal de amarre. Después tenemos algo muy llamativo que son las protecciones de lona para las piernas. La verdad no sé por qué tampoco lo habrán puesto así, pero cuando armábamos un poco el PowerPoint, creemos que habrá sido un copia y pegue más que nada todo esto, y por eso han saltado estas palabras que por ahí no tienen mucho sentido, y bueno, también lo tomamos con pantalón anticorte. Y otra vez volvemos al calzado de seguridad, que también lo deben usar, como hablaba Martín, lo debe usar todo el personal que trabaje con el árbol. Y después, más abajo, tenemos los protectores auditivos y también agregamos una cuerda semiestática con diámetro mínimo de 11 milímetros, que debe cumplir la norma N 1891 y debe ser de tipo A, que es nuestra línea de vida. Además, a su vez, nombramos, otra vez hacemos hincapié mucho en la capacitación, por eso ponemos el protocolo N1 que desarrollamos para TAC para el acceso y el descenso seguro al árbol, y el análisis preliminar de riesgos es obligatorio hacerlo antes de hacer cualquier tipo de acción en el árbol. Eso es lo que, ya si querés podemos pasar al siguiente. Ahí para aportar a lo que decís, Nahue, ¿por qué hacemos énfasis en estos últimos puntos? Primero, el decreto nos propone que debemos hacer podas con determinado equipamiento donde hay que a la vista está, porque pegamos como está el decreto, del equipamiento específico. Pero siendo que nos propone la utilización de un arnés, por ejemplo, que es este cinturón de seguridad como está puesto con signos de interrogación, no nos obliga al uso de una cuerda y tampoco nos habla de la capacitación necesaria para utilizar todo este equipamiento específico, que es fundamental, porque como decía Carlos cuando comenzábamos la charla, hoy hay una gran diversidad de oferta de poder adquirir el material, que está buenísimo porque a muchos nos facilita las cosas, pero esto debe ser acompañado de un proceso de formación previa para que la gente no suceda de que porque ahora hay un acceso
a determinado equipo, la gente en vez de caerse de 1 metro o de 2 metros, se caiga de 25. Y nos encontremos con accidentes mucho más complejos. Y en la parte del análisis preliminar de riesgo obligatorio, es importante lo que mencionábamos antes de la formación específica en fisiología y en interpretación del estado de salubridad de los árboles, porque podemos tener el mejor equipo que haya en el mercado, pero si en nuestra interpretación del árbol hacemos una mala selección del punto de anclaje, nos vamos a caer porque elegimos o una rama podrida o una rama con corteza incluida que se va a desgajar cuando hagamos fuerza sosteniéndonos nosotros con nuestro propio peso. Entonces, es muy importante volver a lo que mencionaba Martín y que también mencionaba Nahuel, de la capacitación. Es la base de que todos estos procesos de trabajo sean efectivos y eficientes. Paso a la siguiente. Totalmente, vamos para adelante. Bueno, en estas dos, en esta y en la diapositiva siguiente, vamos a hablar... en el artículo 41, los trabajadores están obligados a utilizar en forma permanente, mientras dure la exposición al riesgo, los elementos y equipos de protección personal. Obviamente desde ATAC compartimos completamente este criterio, así que siempre hay que utilizar el equipo de protección personal mientras se continúe trabajando. Así que si querés poder pasar a la otra. Sí, yo nada más, hasta que pasen la otra, porque es costumbre a veces cortar el trabajo o sacarse el equipo de seguridad y continuar con algunas cosas que te quedaron pendientes en el trabajo. Cualquier cosa que te quede pendiente tiene que ser con el equipo de seguridad hasta que se termine la tarea y bueno, y ser consciente en esto porque ahí es donde pasan los accidentes, cuando uno se descuida, claro, se descuida un poquito en estas cuestiones es donde uno porque ya está confiado y el exceso de confianza también hace que genere accidentes. Así que está bueno tener en cuenta estas cuestiones de que cuando se termina el trabajo, recién nos quitamos todo el equipo de seguridad. Bien. Bueno, ahora sí, como les comentaba a todos, es que en estas dos diapositivas que vienen, vamos a hablar de la gestión del riesgo y en el entorno del trabajo y la seguridad de trabajo. Como este decreto está apuntado al trabajo en forestaciones, habla de que se debe asegurar la escena, por así decirlo, o el área de trabajo antes de hacer cualquier actividad. Por eso es importante realizar la gestión del riesgo en el entorno de trabajo. Y esto, como decían los chicos, cuando hablaba Martín sobre el oficial de seguridad, es importante que lo haga una persona idónea, que tenga la experiencia suficiente para determinar la mayor cantidad de riesgos posibles en esta área. ¿Por qué? Porque si nosotros, decimos que lo sea una persona que no tiene estas capacidades, vamos a estar exponiéndonos a una mayor cantidad de riesgos, lo cual es mucho más peligroso. Entonces es importante que esta actividad siempre la haga alguien con experiencia y que tenga un criterio de seguridad bastante acabado, por así decirlo, de alguna manera, ¿no? Si querés, yo quería hacerte un aporte, Nahue, en un ejemplo, por lo general, bien natural de nuestro trabajo, que el tema de la gestión del riesgo en la seguridad, en el entorno, una de estas dos cosas, es como, un ejemplo es aislar bien el lugar de trabajo de los peligros que pueden haber. Pongo un ejemplo en un árbol que esté en una vereda, cerca de tránsito vehicular y demás, hay que balizar toda la zona, poner los conos 2 veces la altura del árbol, y aislar todos estos peligros, el tema de ver la electricidad o cualquier factor que esté cerca de este entorno. Es un ejemplo que a veces
en las explicaciones no se termina entendiendo, pero está bueno en esto lo que hacía referencia de que lo tiene que hacer una persona que conozca el tema. Claro. Y Sí, para ahora, terminar, para sumarte también un poquito más a este concepto de la gestión del riesgo, ¿por qué se dice gestión de riesgo? Es porque justamente todos los riesgos potenciales que encontramos en el escenario de trabajo, en el entorno de trabajo, siempre van a estar presentes y nosotros como trabajadores de la actividad vamos a gestionar ese riesgo, a mediar, a ser mediadores con ese riesgo y a tratar de que todos nuestros procedimientos sean para que ese nivel de riesgo sea lo menor posible. Pero el riesgo siempre va a estar. Entonces, si las personas no tienen experiencia previa en esta temática, probablemente nos estemos exponiendo a riesgos que no podemos ver o reconocer, generando potenciales accidentes. Genial. Sí, mira, si querés pasarte a la última, donde vamos a hablar. Bueno, acá también volvemos a hablar un poco de lo mismo. Viste, acá nombra los sistemas de arrastre, transporte autónomo serán programados, ejecutados de tal forma que no generen riesgo para la seguridad personal. Ahí incorporamos otro concepto que es la elaboración del plan de trabajo. Y si pasás a la última diapo, que es donde más vamos a hablar, vamos a hablar de la identificación de los estándares de seguridad apropiados para operaciones de trabajo en árbol. Para el cumplimiento de las normas de seguridad debemos apegarnos a procedimientos estandarizados y medibles y se considera importante apegarse a estos para lograr el objetivo de trabajo. Y entonces acá nosotros no enumeramos, pero sí punteamos lo que creemos fundamental a la hora de trabajar, ¿no? Tenemos, como hablaban los chicos, evaluación preliminar de riesgo, que es obligatoria, donde se reconocen todos los riesgos que encontramos, como así también en el árbol, un poco lo que hablaba Nacho, que decía, no me sirve de nada tener el último zigzag con un chicane y no sé, una cuerda de último modelo, si no sé dónde voy a colocar mi punto central de anclaje y sé que es firme, o yo no sabía, por ejemplo, que el diámetro mínimo de anclaje era 10 centímetros y lo puse en 5 y me fui. Esa evaluación se practica, primero se capacita y luego se ejercita todo el tiempo. Entonces, otra vez, haciendo referencia a lo que decía Tincho, debe hacerlo una persona capacitada. Y bueno, una vez que hacemos la evaluación preliminar del riesgo, hacemos el plan de trabajo. Que en esta etapa, vamos a hacer la selección de los métodos y los equipos a utilizar de acuerdo a la tarea que nosotros vamos a llevar a cabo, ¿no? Por ejemplo, si es una poda, vamos a tener un determinado protocolo de trabajo. Si es una extracción con grúa, va a ser otro procedimiento completamente diferente. La seguridad va a ser diferente porque los riesgos van a ser diferentes. Entonces es importante hacer un buen plan de trabajo y, como lo dicta el siguiente punto, se lo debe comunicar a todo el personal del equipo, ¿no? Porque, como decían los chicos, la seguridad es una actitud, y es una actitud proactiva. Bien, ahí para hacer un aporte, Nahue, puntualmente sobre la elaboración del plan de trabajo, es importante que quede claro que los planes de trabajo son rígidos hasta que algo de todo el procedimiento de la evaluación en la ejecución del trabajo nos determina de que ese plan de trabajo necesita ser replanificado. No, en la evaluación preliminar hubo algo que se escapó o que cambió, porque cambió la condición meteorológica, cambiaron las condiciones del entorno, o por el caso que fuere. Entonces, si bien son rígidos para la ejecución, también deben ser flexibles porque están en evaluación constante el plan de trabajo, porque esta persona que mencionaba Martín al principio del oficial de seguridad está observando continuamente los procedimientos para que, si un factor de todos los que evaluamos en la evaluación preliminar cambió, también podamos replantear el plan de trabajo.
Perdón, continúa. No. Dale, ahí continúo. Nada, lo que quería terminar diciendo era que la seguridad es una construcción de todo el equipo de trabajo. Entonces, si hay alguien que no sabe qué es lo que vamos a hacer, ya eso es una cuestión insegura. ¿Por qué? Porque puede estar metido bajo una maniobra la cual ocasiona un accidente. Entonces, la seguridad tiene que ser, como le había dicho antes, una actitud proactiva. Todo el tiempo tenemos que estar preocupándonos por la seguridad, mi seguridad y la seguridad de todos mis compañeros. Bueno, después volviendo a establecer un oficial de seguridad, como bien lo había nombrado Martín, y al finalizar, esto es algo que a mí me parece muy importante, siempre que terminamos un trabajo, hacer una evaluación final de cómo fue el trabajo, cómo se sintió cada uno de acuerdo a la tarea que hizo, y cuáles fueron los errores que se tuvieron y y qué mejoras pudo haber, qué mejores técnicas se pudieron haber implementado en este tipo de trabajo, o cómo podría haber hecho determinada maniobra, o habría sido mejor otra. Ese intercambio que se da al final en un equipo de trabajo es lo que lo vuelve, es lo que hace la construcción segura. ¿Por qué? Porque este intercambio nos permite cerrar las ideas que teníamos y decir, mira, no era tanto como yo decía, teníamos que probar así, creo que cortando acá me parece mejor, no, pero fíjate que, bueno, todo ese intercambio que hacemos siempre a los finales de los laburos, por lo menos con los chicos, siempre laburamos de esta manera, es lo más enriquecedor en cuanto a la seguridad, porque de esta manera nos cuidamos todos y hacemos que la otra persona sea consciente de lo que estaba haciendo a la hora del trabajo. Yo, Sí, y Nahue, tiene que ver está también con buenísimo. la mejora constante. Tal Sí, cual. yo quería aportar algo en lo que es una cosa muy útil en lo que respecta al tema de ir analizando constantemente el plan de trabajo, es la comunicación constante Tal de cual. todo el equipo de trabajo. O sea, la comunicación constante hace que todo el equipo de trabajo esté en conocimiento de las tareas y los procedimientos que se van llevando a cabo. Es En algo la misma fundamental. Tal cual. Sí, un poco lo que dice Martín es lo que o sea, a mí se me viene a la mente siempre que trabajamos es todos estamos conectados, hablando y siempre hablando de cómo va a ser la maniobra y prestando atención a todo. El que está abajo está prestando atención a la gente que pasa, a dónde voy a poner lo que está cayendo, cómo está cortando Martín, le digo, presta atención ahí, fíjate dónde estás cortando, cuidado tu línea de vida. Esa construcción de seguridad la hacemos siempre en el trabajo, pero bueno, por eso es importante tener un buen equipo o sea, que nos preocupemos entre todos por hacer bien la seguridad y todos queremos volver a casa y tomarnos unos mates con la gente que nos quiere, ¿no? Claro, hay una frase, eslogan. Es importante. Hay una frase, eslogan, sí. que se usa en estos laburos, que es: yo te cuido, yo me cuido y también me tengo que dejar cuidar. Se usa bastante en la forestación, hay eslogan publicitario con esa frase, pero es verdad, hay veces que uno a veces no se deja cuidar por X razones, pero está bueno de que dejarse cuidar y cuidarse a uno mismo hace también a la seguridad de todos. Bien. Bueno, ya no hay más diálogo. Bien. Yo quería hacer quizá un breve cierre, más allá de lo que dice la diapositiva, de que desde Ataque ANAR agradecemos la participación de todos los que estuvieron escuchándonos durante este rato sobre una temática súper tediosa y que creemos que era absolutamente necesaria para entender dónde estamos parados en cuanto a las normativas y reglamentaciones de seguridad en el trabajo en árboles en Argentina, para después quizá en el futuro proponer charlas específicas sobre operación segura de equipos motorizados de corte,
operación segura en acceso con cuerdas y las diferentes temáticas que van a requerir, digamos, que vayamos abordando. Hoy creemos que esta era la temática principal que había que abordar, porque si no entendemos en qué estamos enmarcados y cómo las organizaciones privadas como gubernamentales deben tener en cuenta para sus trabajadores, poco vamos a progresar en cuanto a seguridad si no lo entendemos. ¿Bien? No sé si, Martín, ¿querés agregar Yo nada más algo? agradecer el espacio, más allá es un punto de partida esta temática y saber el marco legal donde estamos parados en Argentina, lo que decías, y agradecer a todo este grupo, la verdad, tan bueno y rico en conocimiento que es ATAC y que es ANAR. La verdad que son pilares fundamentales para el conocimiento y bueno, ser parte o aportar este granito de arena en lo que respecta a este trabajo, la verdad que me enorgullece y la verdad estoy muy contento. Y agradecer eso nada más. Yo ahí volví, no sé qué toqué. Bueno, nada, muchas gracias a todos los que nos escucharon, gracias a la Asociación Nacional de Arboricultura por darnos este espacio, por compartir un poco de lo que tanto nos gusta hacer y que nada, desde ATAC estamos trabajando cada vez más y más fuerte para llegar a todos los que podamos para hacer su día a día más seguro y compartir las mejores prácticas en el cuidado del árbol y en el cuidado de nosotros, por supuesto. Así que nada, gracias a todos. Bueno, chicos, ¿me escuchan? Sí. Sí, Carlos. Sí, Carlos. La verdad que es un tema muy, muy interesante. Quedamos, la verdad, con muchas dudas respecto al tema, a lo mal que estamos en el tema de legislación. Yo creo que estamos ante una legislación que es este decreto de actividad agrícola que tiene un título que es de actividad forestal, y fundamentalmente nosotros estamos trabajando ni en lo agrícola ni en lo forestal, estamos trabajando en ambientes urbanos, periurbanos, donde todos los que ustedes compararon y vieron las falencias y desactualizaciones o conceptos erróneos, entiendo que habría que de alguna forma ponerlos en una norma específica para la arboricultura. O sea, lamentablemente tenemos el marco de esta ley agraria que evidentemente por el título no nos identifica, porque no tenemos nada que ver con el cultivo del suelo, no tenemos nada que ver con el cultivo del bosque en la parte forestal, y lo que nosotros estamos queriendo hacer o a lo que nos dedicamos es el cuidado del bosque urbano, más sombra, más beneficios ambientales, con un ámbito de trabajo totalmente diferente, con lo cual entiendo que la norma tiene que ser muy específica, con la ayuda de todos estos elementos que ustedes discutieron hoy, ampliada en todos los órdenes que contienen la actividad, ¿no? O sea, ya todos los trabajos accesorios, con otro tipo de maquinaria, como puede ser una chipeadora, o sea, toda una industria, diría yo, totalmente diferente a lo que puede ser agrícola o lo que puede ser forestal. Tal cual. Forestal productivo, que es englobado de otra manera y que básicamente, o sea, voy a quizá decirlo de esta manera, consideramos que la norma, si bien es un puntapié, hoy, como decía en la introducción, estamos analizando esta norma 23 años después de su gestación y dándonos cuenta que 23 años después mucho hay por delante.
desde ATAC estamos convencidos de que en conjunto las asociaciones ATAC y ANAR pueden concretar estos cambios porque la capacidad tanto intelectual como técnica está para hacer construcciones de propuestas claras sobre qué creemos que es lo que debe haber. Y antes de que se termine la charla, quería también dejar nuestros links de contacto para que los que se quieran contactar con ATAC, que es en Instagram, @AATAC, que es como lo vieron en nuestros nombrecitos, ATWAC, y en la página web arboristasargentinos.com.ar, y que son bienvenidos todos los aportes, todo lo que ayude a construir una arboricultura profesional en Argentina, pero resguardando los dos ejes principales, que son la seguridad de sus trabajadores en primer lugar y en segundo lugar el arbolado. Creo que van de la mano, no hay ni primeros ni segundos lugares, sino van en la misma línea los dos, pero no hay uno sin otro. Tal cual, comparto. Y si querés poner en el chat los dos contactos que tienen para que, por si alguno no tomó nota, le quede por escrito. No sé, Karina, si vos tenés alguna pregunta o seguiste alguna pregunta de alguien que quiera, tenga la inquietud. Mira, algunas las fue respondiendo Rubén por el chat directamente, entonces, bueno, me las ahorré y ya las borré. Una tiene que ver con una cuestión ética, quizás, y justamente con este tema de la profesionalización. Quizás la diferencia entre lo que es un trabajo en un espacio público o en un trabajo privado, que es quién controla al que trabaja sin medidas de seguridad y realiza ese trabajo con un 50% menos del costo del que trabaja correctamente, que es casi como, no sé, la enfermedad que tiene el país. Quería responder, Nacho, porque justo estábamos con ese tema. Sí. Cada municipio o provincia, según su legislación vigente, tiene su autoridad de aplicación. Acá en San Martín es el espacios verdes del municipio, sí. La Secretaría de Espacios Verdes. Sí, de Espacios Verdes del municipio, y es quien, según su... tiene una reglamentación que está... Es una... no me acuerdo ahora justo el artículo de la ley municipal, pero esta autoridad de aplicación es la que tiene que controlar estos trabajos, pero imagínate que a nivel nacional es la legislación que tenemos, tienen muy poco material con qué hacerlo, y también estos peritos, ¿no?, que tienen esta responsabilidad de control, también escapa mucho a la capacitación que tengan en el conocimiento de estas cosas técnicas, ¿no? Digo que si hay un perito que te venga a controlar la cuerda, si está normado o no, escapa su conocimiento por esto, por la falta de legislación que hay al respecto. Así que, bueno, sí, me acordaba, era una ordenanza municipal de arbolado urbano, que es la que define todo esto, que está desactualizada, es del año 89, y así estamos con el tema de los marcos legales. Es algo muy desactualizado, y las capacitaciones que acompañan el personal que ocupa en estos lugares también hace referencia de que falta bastante recorrido para llegar a algo más puntual, digamos. Sí, en esto para aportar, Martín, sí, perdón, Carlos. No, está. No, que el tema yo lo considero mucho más grave todavía, porque está bien, en el ámbito oficial, estatal, hay este tipo de falencias con respecto a
a la supervisión de trabajos, pero desde el punto de vista privado pasa exactamente lo mismo. O sea, es triste la falta de capacitación de los técnicos en seguridad e higiene y licenciados en seguridad e higiene, porque de la actividad esta no tienen la menor idea. Y de pronto cuando una empresa exige un programa de seguridad, vienen ya las peleas que de hecho el programa de seguridad solamente tiene que ser presentado para empresas de construcción. Entonces ahí vienen los problemas si se debe presentar o no se debe presentar, y es como que uno tiene que mentir o hacer un programa, hacérselo al de seguridad y higiene para que el de seguridad y higiene luego lo firme, porque no tiene la menor idea de cómo es la actividad. Entonces, por eso insisto en esto, Carlos, sí. Creo que nuestro rol, ANAR y ATAC puntualmente, debemos ser, si bien en las dos asociaciones hay miembros de organismos y organizaciones gubernamentales, debemos ser quienes, entre comillas, sembremos la semilla o establezcamos o ayudemos a establecer los ejes de reglamentaciones necesarias para la actividad y ser nosotros quien pongamos ese horizonte, porque, como decís vos, hay un gris enorme a nivel legislativo y a nivel reglamentario, pero que al ser un decreto y no ser una ley, es lo suficientemente flexible para que con las presiones, y lo digo en el buen sentido, las presiones que podamos generar desde las asociaciones, poder cambiar esta realidad. Yo soy partidario de que nosotros tenemos que ser actores con un pie, siempre participando en las discusiones de los espacios gubernamentales. El horizonte esté claro, quizá no va a ser algo que suceda en el corto plazo, pero hay posibilidad de generar esos espacios y esa visión de cómo gestionar la seguridad de los trabajadores y las prácticas apropiadas, porque, o sea, como reitero, como decía antes, van uno junto con la otra. Si no lo hacemos, es probable que sigamos nadando en esta nebulosa reglamentaria que hace que solo estén sujetos a condiciones de seguridad las personas que deseen así hacerlo. Pero creo que es posible de que, insisto con esto, en ANAR y en ATAC hay capacidad técnica para poder desarrollar toda esta parte que necesita el Estado de ayuda, porque el Estado mismo en sí hoy no lo va a abordar, pareciese. Nacho, ¿han tenido algún contacto con el Ministerio de Trabajo de la Nación o con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo con este tipo de inquietudes? ¿O es un tema al que que llegó el momento de pronto de sí, atacar? Creo que es lo último que mencionás, que es llegado el momento de empezar a ocupar la silla que nos corresponde, en los espacios que corresponde, para que estos objetivos sean alcanzados. Nosotros a nivel local, con ATAC en San Martín de los Andes, empezamos a participar de una mesa de discusión, por ejemplo, junto con Defensoría del Ciudadano y la Universidad Nacional del Comahue. La Universidad Nacional del Comahue, con el INTA, con parques nacionales, para poder generar una reglamentación de regulación de los prestadores de este tipo de servicio en el ámbito público y privado, más allá de que después, como todos sabemos, en el ámbito privado la decisión final es del propietario y no de lo que se proponga, pero sí va a limitar a que las empresas o privados que trabajen en esta actividad cumplan determinados requisitos de trabajo y de capacitación para poder ser gente que presta determinado servicio. Perfecto. Sí, yo creo que es como que habría que comenzar
a conseguir nexos o personas claves dentro de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, dentro del Ministerio de Trabajo, qué área de estas instituciones se dedican a este tema. Yo creo que es un tema que les va a poder llegar a interesar y me parece que son los organismos directos de incumbencia en la aplicación y en la norma de este tipo de actividad. Así que bueno. Sí, bueno, muchas gracias. No sé, Gabriela. Una pregunta por ahí que también quedó, otra pregunta más, que bueno, está ahí también sus contactos, dice, ¿dónde se pueden capacitar los que estén interesados en todo este tema? Bueno, o sea, que se pongan en contacto con la asociación, con ustedes. Se pongan en contacto con en nuestra webpage, en nuestra página de internet, arboristasargentinos.com.ar. Van a tener los datos de contacto, donde gente de nuestra asociación les va a poder facilitar información en principio, pero estamos terminando de ajustar las últimas etapas para poder salir con los cursos de formación específica para la actividad. Perfecto. Gracias. Bueno, no, por favor, Gabriela. Gabriela, ¿algo más? No, porque ya te digo, las fueron contestando por el chat y a mí me gustó el lema de ustedes, que tiene que ver casi con todos nosotros tras la pandemia, ¿no? Cuidémonos, cuidar al otro y cuidémonos entre todos. El tema del aislamiento y el cuidado personal. O sea, nuestro hermano el árbol nos va a cuidar y nosotros lo cuidamos a él. Muy bien. Totalmente. No hay otro comentario. Sí. Muchas felicitaciones, muy bueno el taller, muy buenos comentarios, y están todos movilizados, todos nos queremos trepar a los árboles. Bueno, termine todo esto. Genial. Bueno, gente, les sugiero que vayan preparando, si les gusta, otro tema más, no ya de legislación, porque ya tenemos bien la confusión de lo que pasa con la legislación, sino más tedioso. Sí, claro, sí. Y bueno, vamos a preparar otro. A todos ustedes haber participado de esta charla, a todos los que nos han estado escuchando y los que nos van a escuchar. Les vuelvo a comentar la forma de contactarse con la Asociación Nacional de Arboricultura, es a través del Facebook Arboricultura Argentina, Instagram Arboricultura Ar, correo electrónico árboles.asociacionnacional@gmail.com y este canal de YouTube que es Asociación Nacional de Arboricultura Argentina. La semana que viene no tenemos charla y el último viernes del mes vamos a ir con la segunda charla de agosto, que vamos a trasladarnos a Mendoza y se va a hablar un poco del bosque urbano en función de limitaciones de agua, estrés hídrico y bueno, cómo funcionan los árboles y las consecuencias que trae esa problemática en el arbolado en zonas áridas y semiáridas. Seguiremos, como les habíamos comentado, con el programa de charlas durante el mes de septiembre, seguiremos con 2 charlas más y bueno, ya les vamos a mandar el programa para que sigamos comunicándonos a través de este canal de YouTube. Les agradezco a todos, muchísimas gracias por la charla que nos dieron, por desasnarnos y muchísimas gracias a todos los que han participado y que tengan muy lindo fin de semana y a cuidarse. Muchas gracias. Espero la haya servido. Igualmente, gracias. Hasta luego.